un gozo el poder estar nuevamente acá para adorar al Señor como lo hemos podido hacer esta mañana y para también ahora recibir su santa palabra. Si algo en lo personal pude aprender la semana anterior, además de todo lo que aprendimos juntos, pero algo personal para mí fue el problema de mente que tengo. El domingo anterior dejé de mencionar algo que era importante en el texto que veíamos acerca de la sanidad que en el nombre y en el poder de Jesús se había hecho a este hombre cojo sentado a la puerta de la hermosa. Y es nada más y nada menos que Pedro, o Lucas, mejor dicho, nos está recordando que este tipo de señales, específicamente que un cojo o que los cojos pudiesen saltar, como él describe magistralmente al inicio del capítulo 3, es una señal de la restauración anunciada en el libro de Isaías. Si usted va al capítulo 35 de Isaías, usted leerá estas palabras. Versos 5 en adelante dice, y solamente lo voy a mencionar, versos 5 y 6. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto. Interesante, Isaías está anunciando cómo será la restauración gloriosa y futura de Sión. Y dice que esta va a ser una de las señales que van a ser hechas. Si usted tiene buena memoria, usted recuerda que Juan el Bautista tuvo dudas acerca de quién es este Jesús. ¿Verdaderamente es el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le mandó decir a Jesús a Juan con sus discípulos? Solamente dile, los ciegos ven, los sordos oyen. Eso era lo que Juan necesitaba escuchar. ¿Por qué? Porque en estas palabras Juan iba a recordar que estas señales eran las señales de esta restauración que el profeta Isaías había anunciado. Interesante también, y no voy a detenerme ahí, pero solo mencionarlo. Restauración futura de Sión. No es un reinado de 1000 años al final de los tiempos. La restauración futura de Sión, que nosotros estamos mirando en el Nuevo Testamento, estas señales comienzan con la venida de Jesús a la tierra. El Mesías ha venido a instaurar su reino ya, no en el futuro, no en un supuesto reino milenial que no existe, o que más bien existe en términos figurativos y que nosotros somos parte y estamos viviendo hoy ese reino, y que abarca desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida del Señor. Dicho esto, mis hermanos, y recordando la fragilidad de mi mente, entramos entonces ya al texto que nos ocupa esta mañana. Y si usted recuerda, todo lo que estábamos viendo la semana anterior estaba alrededor de un hecho milagroso, ¿verdad? Un hombre cojo sentado a la puerta de la hermosa esperando recibir limosnas para su sustento. Sin embargo, lo que recibió fue mucho más grande de toda expectativa que él pudiese haber tenido. Él recibió el milagro de levantarse y de ser sano de su condición. Y como decimos en buen cubano, cuando hay algo que usted sabe que no termina ahí, que va a seguir, voy a decir la frase, va a seguir dando de qué hablar. Eso es lo que sucedió también con este milagro que Lucas nos está narrando en los primeros 10 versículos del capítulo 3. Este milagro que fue obrado en este hombre cojo no quedó allí, no quedó escondido para una multitud que estaba en el templo
y que vamos a ver cuál fue la repercusión más allá de que este hombre pudiese levantarse del lugar donde estaba y saltar de alegría, como Lucas lo registra, en cumplimiento profético de lo que Isaías estaba diciendo muchísimos años antes. Hoy vamos a estar, mis hermanos, en el capítulo 3, siguiendo el pasaje que veíamos la semana anterior. Hoy en los versos del 11 hasta el verso 26, que es el último verso de este capítulo 3. Así que si usted está allí conmigo, le invito a ponerse en pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 3, versos desde el 11 hasta el 26. Sí, estamos ya hace unas semanas en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 3, versos desde el 11 hasta el 26. Dice la palabra del Señor. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta, como yo de entre ustedes sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Padre, gracias por esta mañana tener tu palabra. Te suplicamos, Señor, que con claridad tú nos hables y nos enseñes, Señor. Gracias porque ella es la lámpara que alumbra nuestro camino. Que nosotros podamos tener siempre el placer de deleitarnos en ella. Ayúdanos también ahora a mirar a Cristo, Señor, en la Escritura y adorarle por quien es Él. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a obedecer tu palabra. Y que como también, Señor, cantábamos ahora, que toda la gloria sea a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si hay una verdad que queremos esta mañana ver en este pasaje, es la siguiente.
arrepiéntanse y crean en Jesús, el siervo que Dios ha levantado de los muertos para el perdón de sus pecados. Este es un llamado que creo que es el centro del Evangelio. Y es lo que Pedro está anunciando en este pasaje. Arrepiéntanse y crean en Jesús, el siervo que Dios ha levantado de los muertos para el perdón de sus pecados. Si queremos ver este texto en tres partes esta mañana, comenzando en versículos 11 y 12, y es lo que yo he llamado un trampolín. Básicamente lo que tenemos en estos dos versículos es la cadena que une el milagro en sí con el discurso de Pedro. Este es el segundo discurso de Pedro, y Pedro, como en su primer discurso, toma lo que está sucediendo alrededor de él y lo usa para presentar a Jesús como el Cristo anunciado, en el cual las personas que se arrepientan y crean pueden tener salvación. Verso 11 dice que este cojo estaba aferrado a Pedro y a Juan, y todo el pueblo, y aquí no tenemos mucho detalle, pero probablemente muchos, no solamente los que estaban en el templo, sino los que estaban fuera y se enteraron de lo que había sucedido, se acercaron al lugar que se conoce como el Pórtico de Salomón, donde ellos estaban en ese momento para ver lo que había sucedido con este hombre. Muchos estaban asombrados de que un hombre que llevaba más de 40 años en una condición física, ahora mismo estuviese brincando y adorando a Dios dentro del templo. Era algo insólito. Algunos quizás pudieron pensar, ¿quiénes son estos hombres que han hecho este milagro? El libro de los Hechos, de hecho, no está ajeno a que muchos, al ver los milagros que eran hechos por medio de los apóstoles, quisieran o tuvieran en mente que estos hombres eran hombres especiales, eran hombres con poderes. Sin embargo, el versículo 12 establece una verdad que no solamente para estos hombres que pudiesen estar cuestionándose estas cosas en su mente, sino para todos nosotros, es válida. Pedro se pregunta delante de esta multitud, o les pregunta a esta multitud, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? En primer lugar, hombres de Israel, y hay dos cosas o dos detalles en esta pregunta de Pedro. ¿Por qué ustedes se maravillan de esto? Mis hermanos, aquellos hombres y mujeres que están presentes son el pueblo que ha estado caminando con Dios por todo el Antiguo Testamento. Es el pueblo que ha visto de parte de Dios maravillas y milagros sin número. Sus antepasados habían visto como nadie jamás cómo Dios es poderoso para abrir un mar y que ellos pasen por tierra seca. Cómo su enemigo más terrible y poderoso sucumbió en ese mismo mar. Cómo fueron alimentados por 40 años en un desierto. Cómo vencieron a ejércitos poderosos y cómo se les dio una tierra que no era de ellos. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de milagros que Dios hizo para con este pueblo. Un pueblo que se describe en la Escritura como un pueblo incrédulo. Y es esta misma incredulidad la que ellos están manifestando en este momento al asombrados ver a este cojo saltar en el templo. Y es por eso que la primera cosa que Pedro les está preguntando es: ¿por qué ustedes están maravillados de esto? Como si el Dios de sus padres no fuese suficientemente poderoso para hacer esto y más. La incredulidad en Israel
era grande. Tan grande, y viene la segunda parte de la pregunta, que Pedro dice, ¿por qué nos miran así? Como si nosotros o por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Era más fácil para estos hombres y mujeres de Israel creer que hombres como Pedro y Juan tenían el poder para levantar y hacer andar a un cojo, que para creer que Dios mismo era quien lo hubiese hecho. Pedro está, y es lo que va a hacer ahora, afirmando también que no depende, que no ha sido su poder o piedad ni la de Juan la que ha hecho este milagro. Y como veíamos en el mensaje anterior, en el capítulo 3 al inicio, Pedro afirma que es en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús en quien este hombre cojo podía experimentar la sanidad. Mis hermanos, este es el trampolín que está usando Lucas para caer ahora en esta poderosa predicación de Pedro. Y antes de llegar ahí, este trampolín nos enseña dos cosas a nosotros. Nosotros no somos el centro de la historia. Pedro entiende y reconoce, yo no soy el centro de la historia. El centro de la historia es Jesús. Fue Jesús, fue en su nombre, fue en su poder, en el cual este hombre pudo levantarse de su condición y caminar. Los apóstoles nos enseñan en esta ocasión y en todo el libro de los Hechos que es Jesús, no son ellos. Es Jesús quien tiene el verdadero poder para hacer un cojo levantarse y para cambiar un corazón duro, para que crea en él. Lo otro, mis hermanos, que aprendemos de estas simples palabras en versos 11 y 12 es que debemos estar prestos para propiciar en cada momento o en cada oportunidad que se nos presente para que las personas conozcan del Evangelio. Y esa es la esencia de los dos discursos de Pedro. Pedro toma algo de la realidad que están viviendo. Todos están atónitos, escuchando a los discípulos hablar en lenguas diferentes. Y algunos diciendo, estos están borrachos, estos están locos. Y Pedro toma ese suceso y los lleva a mirar que es el poder de Dios que está actuando en ellos y que los está llevando a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pedro toma ahora este milagro de este hombre cojo y los lleva a mirar que este hombre está ahora sí producto del poder del nombre de Jesús. Y que en ese poder y en ese nombre ellos también pueden experimentar la bendición de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo ahora, mis hermanos. Pero que nosotros seamos perspicaces, que seamos sabios para poder aprovechar cada oportunidad que tengamos y traer nuestras conversaciones hacia el Evangelio. Ejemplo, usted en su trabajo, muy probablemente, varias veces a la semana, habla con los demás o escucha a los demás hablar de lo mala que está la cosa. Es una frase común en Cuba. ¿Cuántas veces hemos usado esa oportunidad para enfocar la conversación y presentar el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos usado esa frase o esa conversación para que las personas entiendan que tener corriente y comida no es la solución a sus problemas? Es bueno, todos lo queremos, nadie quiere estar en apagón, pero no es la solución a los problemas. Es Cristo Jesús la solución a los problemas. ¿Cuánto hemos usado las oportunidades que tenemos diariamente para llegar y exponer el Evangelio a aquellos que tenemos delante?
Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Pedro está presentando el testimonio de Jesús. Y esto es lo segundo, mis hermanos, que quiero ver en esta mañana. Vamos a estar ahora en los versos del 13 al 18 y del 21 al 26, porque Pedro hace algo magistralmente aquí y que para nosotros es un poquito difícil ordenar. Pedro habla de un testimonio presente, pero Pedro también pone un testimonio pasado acerca de Jesús. Primero, en el testimonio presente, versos del 13 al 18, Pedro comienza a exponer a esta multitud que se ha reunido la raíz, la esencia de lo que ha ocurrido. Es Jesús, alguien quien ustedes conocen, quien no ha pasado desapercibido, alguien a quien quizás también ustedes han escuchado o escucharon hablar. Y la presentación de Pedro aquí es magistral y tiene muy en cuenta el contexto de su audiencia. Pedro comienza diciendo estas palabras o esta frase: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Mis hermanos, Pedro sabe que está hablando con una etnia que tiene una historia y que va a entender completamente este panorama que él está presentando. Y Pedro lo que está queriendo hacer es que él está diciendo: este hombre, por medio del cual yo digo que se ha hecho este milagro, no es otro que el hombre del cual se ha hablado y se ha mostrado como el siervo que Dios, no un Dios extraño, no un Dios inventado, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando un israelita escucha esta frase, sabe que del Dios que le están hablando es del Dios verdadero. Y Pedro comienza esta magistral exposición diciendo: este Jesús, quien levantó a este hombre, es el siervo del Dios verdadero. No es otro, no es alguien inventado. Es el siervo del Dios de ustedes, no de otro Dios. Recuerden, en este tiempo algunos creían que Jesús venía, algunos decían que venían de parte de Satanás, otros se preguntaban: bueno, ¿y este quién es? Pedro está diciendo: este es el siervo de nuestro Dios. Este es de quien se ha anunciado y quien Dios ha traído ahora como su siervo para cumplir su palabra. Este es quien ha levantado a este cojo del suelo y este es quien ha hecho a este cojo saltar y alabar a Dios. Esta es la conexión con la cual Pedro comienza. Y Pedro usa un título. No solamente la frase el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para ellos es familiar, sino que Pedro usa este título del siervo porque este también es un título familiar para los israelitas. Cuando usted va al libro de Isaías, usted va a encontrar en varias partes del libro algo que se conoce como los cánticos del siervo. Básicamente estos cánticos son profecías que hablan o anuncian que Dios iba a traer un siervo de él para mediar la restauración de su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 42:1 dice la palabra: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Interesante. En el Nuevo Testamento hemos escuchado estas palabras, ¿verdad? Jesús está siendo bautizado y estas son las palabras que salen desde el cielo: en él yo tengo complacencia. Dice, continúa diciendo Isaías en el verso 1: he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Pero en estos cánticos del siervo hay dos textos que son
sumamente trascendentales. Final del capítulo 52 de Isaías. Nosotros lo tenemos dividido en capítulos y versículos, la Biblia no se escribió así. Pero bueno, final del capítulo 52 de Isaías y todo el capítulo 53. Dice el versículo 13 del capítulo 52, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Dice en el capítulo 53, versículo 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, lo que estos cánticos del siervo están diciendo es que el siervo de Dios, aquel que Dios iba a traer, iba a ser un siervo que iba a sufrir. Pero más allá de eso, también está anunciando que el ministerio de ese siervo era que por medio de su sufrimiento, él iba a dar vida y él iba a traer sanidad a las naciones. No la sanidad del cojo, pero sí la sanidad que Pedro va a anunciar a esta multitud que lo está escuchando en este momento. Ahora, no solamente en Isaías se usa esta frase de siervo o del siervo. Si usted va a Zacarías, por ejemplo, capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente. Escucha ahora a Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque ellos son hombres simbólicos, porque yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y también Ezequiel dice lo siguiente en el capítulo 34, versos 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, hay un problema aquí. Ezequiel estaba hablando aproximadamente 400 años después de que el rey David muriera. Entonces de quien Ezequiel específicamente está hablando aquí no es de David, sino de alguien de descendencia davídica que iba a cumplir verdaderamente el pacto que Dios había establecido con David. Y que nosotros sabemos, cuando llegamos a Mateo capítulo 1 y demás, sabemos que se está refiriendo a Cristo Jesús. Y esta audiencia que está escuchando, que conoce o conocía mejor el Antiguo Testamento probablemente que nosotros, sabe que esta figura o esta imagen de siervo tenía algo importante en la teología en cuanto a lo que Dios iba a hacer para restaurar y para perdonar a su pueblo. Ahora, Pedro pone énfasis, mis hermanos, aquí en mostrar a Jesús como ese siervo verdadero que ha sido glorificado por Dios. Pero no solamente eso, sino que él quiere también poner ante ellos lo que sucedió con este siervo. Dice Pedro lo siguiente: ustedes lo repudiaron y lo entregaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Miren lo que Pedro dice: pero ustedes repudiaron al santo, verso 14, y justo, y pidieron que se les concediera a un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dos cosas. En primer lugar, Pedro les está diciendo: a este Jesús, el siervo del Dios verdadero, ustedes repudiaron y dieron muerte. Pedro está levantando ahora su argumento acusativo contra esta audiencia. Ustedes desestimaron, desecharon al siervo de Dios a tal punto, y me encanta el juego de palabras que Pedro hace, o Lucas usa aquí,
Que Pedro dice, ustedes cogieron al autor de la vida, le dieron muerte y cogieron a un asesino y le otorgaron vida. Miren cómo magistralmente Pedro hace esto. Mataron al autor de la vida y dejaron que viviera alguien que producía muerte. Y está apuntando literalmente a cómo cuando Pilato pidió, iba a soltar a alguien en esos días, Pilato les dijo, ¿quieren a Jesús? Y ellos dijeron, no, queremos a Barrabás, el malhechor, el homicida. Ellos prefirieron, y Pedro les está recordando esto, ustedes prefirieron a Barrabás, un homicida, a un asesino, antes que a Jesús, el autor de la vida. Pero, lo segundo que dice Pedro aquí en esta frase es, pero Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, de lo cual nosotros somos testigos. Mis hermanos, aunque ellos tramaron en contra de Jesús, Dios lo levantó de los muertos y le volvió a la vida. Y dice Pedro, y nosotros todos somos testigos. Y yo creo que, mis hermanos, por el contexto, Pedro está queriendo mostrar que aunque la obra de ellos fue mala, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y Dios, el Dios de ellos, aún está por encima de todo lo que ellos hubiesen podido tramar. Que al igual que el milagro de ese cojo, el Dios poderoso se impone ante la voluntad malvada de aquellos que desestimaron a Jesús y que lo llevaron a la cruz a morir. Y el verso 16, mis hermanos, nos dice algo interesante y ahora Pedro apunta allí nuevamente y él les dice, por la fe en su nombre, en ese Jesús que ustedes mataron, en ese Jesús que Dios levantó de los muertos, por la fe en su nombre, en este nombre, en el nombre de Jesús, es lo que ha fortalecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús es la que ha dado a este hombre perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ustedes son testigos de eso. Ustedes también son testigos de que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y hay aquí también un contraste tremendo. Esta gente está asombrada porque un cojo está caminando y saltando. Sin embargo, no están asombradas porque Jesús que llevaron a la cruz y que mataron, Dios lo volvió a la vida. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué milagro? Si vamos a hablar de milagros, ¿cuál milagro es más grande? ¿Que un cojo camine o que un muerto resucite? ¿Cómo es la ceguera de los hombres sin Dios? Pueden maravillarse de algo que comparado con lo otro es insignificante, pero son incapaces de maravillarse de la obra de Dios en la persona de Jesús. Y Pedro usa esta frase aquí de una manera quirúrgica. Ustedes son testigos de la sanidad del cojo. Y vuelve a usar la frase, ustedes son testigos de que Jesús, Dios, lo levantó de los muertos. Y no dice más nada, pero yo creo que esto nos lleva a pensar cuál debe ser el milagro que debe asombrarnos realmente. Por supuesto que Jesús fue levantado de los muertos. Mis hermanos, la resurrección de Cristo
este hecho de cómo Dios le levantó de los muertos. Es el evento no solamente el más asombroso de la historia, sino el más trascendental. Es el sello del plan eterno de salvación. Es la cúspide de la demostración y la afirmación de que en Jesús, este siervo de Dios, Dios está reconciliando al mundo con él. De que en Jesús es donde Dios o en quien Dios está verdaderamente satisfecho. Y es donde Dios satisface también al pecador. En el testimonio de la resurrección es donde verdaderamente debió estar el asombro de esta gente. Y es donde verdaderamente debe estar nuestro asombro. Hay una declaración importante en el versículo 17 y 18. Pedro está usando frases duras. Sin embargo, ahora usted escucha lo siguiente. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Y usted puede leer esto y decir, ¿ignorancia? ¿Verdaderamente podemos llamarle a este mal tan cruento ignorancia? Bueno, hermanos, yo creo que cuando Pedro usa esta frase, y recordemos el contexto a quien le está hablando, no está tratando de omitir el pecado de ellos. De hecho, él no lo ha omitido. Él les dijo, le acabó de decir, ustedes fueron los que mataron a este hombre. Sin embargo, él presenta algo que en la ley es interesante. Y él está diciendo que en la muerte de Jesús ellos pueden encontrar expiación por la culpabilidad de entregarle a él. Yo sé que no entendieron nada. Voy a tratar de explicarles este trabalengua. Cuando usted va al Antiguo Testamento, los pecados de ignorancia eran pecados que requerían expiación. Si usted cometía un pecado por ignorar, usted no era advertido de eso, usted iba y traía un animal al sacerdote y el sacerdote ofrecía holocaustos por su pecado y era el medio por el cual Dios le perdonaba. Por supuesto, en el acto de usted venir con el animal al sacerdote está implícito que usted está arrepentido por lo que hizo. Ahora, es interesante que en los pecados de comisión no hay sacrificios. Lo que a usted se le requería era que usted se arrepintiera. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 51, David está hablando de su pecado, específicamente de todo lo que él hizo con relación a Betsabé y su esposo y demás. Y David está viniendo a Dios en arrepentimiento. Pero la Biblia ha establecido en el Antiguo Testamento que los pecados de ignorancia requieren un sacrificio. Números, por ejemplo, 15, 27, 30, él dice, y aquí está la explicación de esto, también, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. Ustedes tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Entonces, mis hermanos, yo creo que Pedro está mostrando aquí que este siervo que Dios ha glorificado es la ofrenda que puede expiar los pecados de aquellos que los llevaron a morir. Qué interesante, ¿verdad? Pero también lo otro que Pedro les está diciendo es que Dios ha usado todas estas cosas como parte de su plan. Miren verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano
por boca de todos los profetas que Jesucristo debía padecer. Dios no está ajeno a que ellos iban a tejer todo este plan maligno para entregar a Jesús, para matar a Jesús. Pero les está recordando Pedro que Dios puede usar aún su malicia para llevar a cabo su plan. Mis hermanos, ni los más grandes desafíos que ha levantado el hombre contra Dios escapan o pueden entorpecer el perfecto plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios no tiene planes secundarios de la A hasta la Z. Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir. Se oponga quien se oponga. Se entrometa quien se entrometa. Usted puede luchar abierta y terriblemente en contra de eso. Todo lo que usted va a hacer solamente va a responder a una cosa: a que Dios cumpla su plan. Ellos se han levantado, ellos llevaron a Cristo a la cruz, ellos mataron a Cristo, pero eso era parte del plan de Dios. Ellos en ninguna manera pudieron estropear la voluntad y el plan de Dios que Dios ha tramado desde la eternidad. Y eso es lo que también Pedro les está recordando aquí. Ahora, no solamente ellos tienen este testimonio presente, sino que hay un testimonio pasado también, del cual Pedro habla. Recuerden, está hablando con una audiencia israelita. Versos 21 al 26, Pedro dice lo siguiente: a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y Pedro comienza citando ahora a Moisés. Y Moisés es probablemente para los israelitas el primero de los profetas. Y él dice lo siguiente, citando a Moisés: el Señor Dios levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Básicamente, Pedro comienza citando a Moisés y las palabras de Moisés en Deuteronomio 18. Moisés le había dicho al pueblo que cuando él se fuera, que cuando él no estuviera, Dios iba a levantar un profeta como él para el pueblo. Pero no solamente Dios iba a levantar un profeta como él, sino que Dios iba a levantar un profeta mucho más grande que él. Porque termina versos 18 y 19 de Deuteronomio 18 diciendo que cualquiera que no oiga sus palabras, Dios mismo le pedirá cuentas. Entonces Pedro comienza diciendo: este Jesús, aquel que Dios levantó de los muertos, aquel que ustedes vieron, aquel que ustedes llevaron a morir, Moisés habló acerca de él. Y yo creo que este es un buen pasaje para mostrarnos que toda la Escritura nos habla de Cristo. Este es un buen pasaje para ver que la Escritura no tiene como centro nosotros. Qué importante yo soy. Cristo es el centro de toda la Escritura. El siervo de Dios es a quien Pedro y todos los profetas y toda la Escritura apunta. Comienza o continúa diciendo Pedro en su discurso: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, alguien también muy importante: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente Pedro usa a Moisés, el primer profeta, alguien importante, sino que ahora va también a Abraham, el padre de todos los israelitas. Recuerden, eso es lo que ellos tienen en su mente. Abraham es nuestro padre.
¿No fue eso lo que le dijeron a Jesús en los evangelios? ¿No fue eso? Bueno, ahora Pedro dice que en Jesús, la simiente de Abraham, Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. También Pablo nos dice lo mismo en Gálatas capítulo 3. Hay algo más. Hay algo más. Dice versículo 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. No solamente Moisés, no solamente Abraham, sino que va a Samuel, lo que nosotros conocemos como el primer profeta, como profeta, con el título. Y dice Pedro que desde él y todos los que le sucedieron solamente estaban haciendo una cosa: anunciando estos días. Anunciando a este Jesús, el siervo sufriente. Mis hermanos, como les decía ahorita, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús es su centro unificador. Jesús es de quien se trata toda la historia. No es de nosotros. Si tú pudieras decir, bueno, pero Jesús vino para salvarme. Sí, ok. Válida tu lógica, pero ahora yo te pregunto, y cuando Jesús te salva, ¿qué pasa? ¿Él te salva para que tú seas el hombre o la mujer más prominente de la tierra? ¿O Él te salva para que ahora tú vivas para Él y para la gloria de Dios? Entonces, Jesús sigue siendo el hombre, la persona más importante de la historia. Él sigue siendo el centro de la Escritura. Él es a quien Dios ha entronizado y ha puesto como Señor y Rey de todas las cosas. Él es nuestro Señor. Y eso es lo que Pedro está mostrando y exponiendo en este pasaje. Pedro dice algo interesante en el versículo 25, cuando les recuerda que ellos son los hijos de Abraham. Pedro les está diciendo, ustedes son los primeros que deberían creer. Ustedes deberían ser los más creyentes en estas cosas de todo el mundo, porque ustedes son los hijos de los profetas y ustedes son los hijos del pacto. Ustedes tienen la mejor herencia que pueden tener. Sin embargo, mis hermanos, todos recordamos las palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esa es la gran realidad. Él les dice, para ustedes en primer lugar vino Jesús. Y esta es la realidad a la cual Pedro expone a esta multitud. Y él les dice al final que este siervo de Dios ha sido enviado para que los bendiga a ustedes a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Cómo? Y aquí está el tercer punto. Versos 19 y 20. Y ahora vamos hacia atrás. Recuerden que les dije al inicio que mi orden era un poquito diferente al de Lucas. ¿Cómo el siervo de Dios puede apartar a estos israelitas incrédulos y también a nosotros de la iniquidad? La respuesta está versos 19 y 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Hay un llamado explícito, mis hermanos, aquí. ¿En cuál debe ser la respuesta de estos israelitas al ver el testimonio de este hombre cojo levantado y dando brincos? Y al entender también la repercusión
de lo que ellos han hecho con Jesús. ¿Cuál debe ser la respuesta? Arrepiéntanse y conviértanse. Esa debe ser la respuesta del corazón que no tiene a Dios. Dios ha dado muestras y testimonio de su verdad. Dios ha puesto, dice Pablo, en nuestras conciencias la revelación de su existencia. Sin embargo, el hombre ha querido, como estos israelitas, asombrarse y creer en cosas que ante la realidad de Jesús no tienen valor alguno. Pablo dice que decidieron, algo así parafraseado, adorar a las criaturas antes que al Creador. Esa es la realidad de esta gente. Y nosotros y todos los seres humanos debemos responder a la realidad de Jesús y a la realidad de la presencia y de la verdad de Dios en arrepentimiento. La única manera de escapar del juicio de Dios, la única manera de recibir las bendiciones de Dios es por medio de nuestro arrepentimiento genuino y de creer en el siervo de Dios, Jesús, el Cristo, el anunciado, el Mesías, en su obra. Dios ha querido bendecirnos, pero no como muchos predican por ahí, con dinero y con otras cosas. Dios ha querido bendecirnos con la obra de su siervo. Y si somos de aquellos que nos hemos arrepentido y creído, entonces debemos ser personas que deben estar asombrados continuamente por este milagro. El milagro de un corazón transformado, el milagro de ojos abiertos, el milagro de pasar de rechazar a Dios a creer y amar a Dios. Ese es el milagro que verdaderamente debe asombrarnos a nosotros. Si has estado esta mañana escuchando, quizás ahora puedes entender que lo que debes buscar de Dios no es que Dios te haga o Dios te dé bienes, o que Dios te dé salud, o que Dios te dé paz, o que Dios te dé. Y somos especialistas en eso. Yo quiero recibir, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios me dé. Bueno, lo que tú debes anhelar que Dios te dé es perdón. Y es vida eterna. Así que este mensaje también, al igual que a estos israelitas incrédulos, te llama a arrepentirte y a creer en la obra de este Jesús, el siervo de Dios. Porque verdaderamente tú lo que necesitas es estar en paz con Dios. Que tus pecados sean perdonados y que recibas vida eterna. Así que quiero que pienses en eso esta mañana. Hermano, concluyo. Es Jesús el autor de los milagros. Y es Jesús el que hizo el más grande de los milagros, la salvación de los pecadores.